Hola, bienvenido a un nuevo análisis de la bolsa o análisis del mercado. Soy Fernando y el mercado continúa con pequeñas subidas, no tan explosivas como las primeras semanas, y el petróleo comienza su escalada lenta pero segura. Pero ¿quién aguantará más antes de caer? No lo sabemos todavía. ¿Será el petróleo o será la bolsa? Y la guerra por el estrecho de Hormuz, que parece que no se termina nunca. Y como es costumbre, primero revisaremos las noticias más relevantes para interpretar el estado del mercado. Luego hacemos un análisis a los principales índices de la bolsa para ver si continúan las subidas o se viene la corrección. Y cerramos con una mirada a Bitcoin. Vamos con las noticias. Y vamos con noticias mercado para saber qué nos tiene el mercado en estos momentos. Y lo primero que hacemos es ir a revisar el Yahoo Finance y los principales titulares que tenemos en estos momentos o al momento de grabar este video. Lo que realmente va a ser más eh, es lo que tenemos es el SP500 y el Nasdaq caen luego que OpenAI, que todavía no sale de la bolsa como un IPO, pero pronto están pensando en hacerlo, cae porque sus reportes, o mejor dicho, el reporte de ganancias que ellos mismos se establecen, no salió tan bueno como ellos consideraban. Por eso todas las empresas relacionadas con el OpenAI o las que han invertido, que es una cantidad bastante grande de dinero en OpenAI, más bien conocida como el ChatGPT. Tenemos a Oracle, por ejemplo, aquí en esta tenemos Oracle, CoreWave y todas esas empresas tienden a caer producto de lo que ha dicho OpenAI, que sus ganancias no son tan grandes como se esperan. También tenemos la Reserva Federal para el día miércoles a las 2 de la tarde, hora de mercado de Nueva York, que tenemos que Powell también podría mantenerse en la Fed y no salir luego de su cargo. ¿Qué más tenemos? No es mucho más lo que tendríamos, por ejemplo, por noticias importantes que podrían mover el mercado en estos momentos, que la guerra de Irán todavía se mantiene por ahora. No hemos tenido muchos movimientos. También acá tenemos, si vamos a CNBC, vemos claramente que el petróleo ha levantado producto de que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes se piensan salir el 1 de mayo de la OPEC. Pero dice aquí que están comprometidos a mantener la estabilidad del petróleo. También tenemos los bonos del tesoro, podrían levantar o están subiendo producto de Estados Unidos y Irán. Se han mantenido las conversaciones en pausa, eso es lo que vemos por ahora. También aquí también nombran que el Standard & Poor's ha caído desde sus altos históricos, también el Nasdaq, producto de que OpenAI ha reportado o ha arrastrado con ellos el sector de los chips. Eso tenemos por ahora. También aquí la noticia era de OpenAI. Vamos a revisar que tenemos Reserva Federal para el día miércoles. Vemos con un 100% que se va a mantener la tasa de interés actual. Eso es lo que vemos por ahora. También el calendario económico. Tendríamos que ver que para el día miércoles tenemos la Fed a las 2 de la tarde. También tenemos las actas y la presencia y la conferencia, la conferencia que viene después de la publicación de la tasa de interés. Vamos ahora a revisar los índices. Y en el análisis de los índices vamos a revisar cómo están los índices en estos momentos. Primero vamos a ver el índice de miedo y codicia de la CNN, que vemos que estamos en codicia. Estábamos cercanos a codicia extrema, pero nunca lo llegamos a pesar del super movimiento que tuvimos, que los muestran aquí, que hemos tenido varias semanas sin parar de bajar, una subida bastante grande. También vamos a mirar el desempeño, mejor dicho, el mapa de desempeño de Finviz. Como vemos, Microsoft y Apple han ido levantando el sector de seguros o el sector financiero. Tenemos a Berkshire Hathaway que ha subido un poco y Coca-Cola luego su reporte de ganancias y algunas de las empresas energéticas que también están subiendo y del sector de salud. Si vemos en temporalidad semanal, vemos que Nvidia en su rally que comenzó el día jueves y que no se ha detenido hasta el día lunes o martes, todavía continúa en su subida. Amazon también y Google que ha alcanzado altos históricos. Coca-Cola que ha levantado luego su reporte de ganancia y del sector de consumo defensivo. Vemos que el sector de salud es el que ha estado en una semana más tocado y el de casas como Home Depot, y eso serían por ahora. Vamos a revisar, por ejemplo, el petróleo. Si vemos acá, el petróleo
continúa con su escalada, como decía en la presentación, lento pero seguro, que se puede ver que sigue continuando su escalada. Para mí podríamos venir a buscar hasta este sector todavía, unos 110, eso sería en el futuro del crudo. Y no es de extrañar que podríamos venir incluso a buscar los 120, incluso se podría dar. Está subiendo, esta es una configuración claramente alcista que podríamos tener. Para mí, el primer movimiento o el movimiento más grande que podríamos ver por ahora podría ser ir a atacar este sector, que sería de los 100, 108, incluso un poco más arriba, hasta los 110. Podríamos venir porque está claramente subiendo. El US Oil, que tendría el ETF del petróleo, del crudo, del WTI, también está haciendo los mismos movimientos. Para mí, si lo mirábamos en temporalidad semanal, para mí podríamos venir a buscar claramente los 113, se podría dar. ¿Qué significa eso? Que el petróleo como sube, y también lo más extraño es que también la bolsa sube. Entonces vamos a ver ahora el VIX. El VIX se ha estabilizado dentro de la volatilidad. Podríamos bajar aquí, se está moviendo entre los 18 y esto es el futuro del VIX. Si miramos el índice del VIX está un poquito más abajo, pero se ha estabilizado en los movimientos altos como que veamos acá arriba ahora. Estamos en estos movimientos más bajos. Si se mantiene sobre eso, la posibilidad, y si rompemos sobre los 17, posibilidad de subida. Por ahora podríamos tener una escalada para venir a llenar este espacio que tenemos acá en el VIX, lo cual nos podría decir que la bolsa podría tener una leve corrección. Caída grande por ahora en la bolsa no, porque la tendencia es alcista bastante grande. Vamos a mirar el SPY. El SPY está claramente en una tendencia alcista. Vemos que quedamos con varios gaps. Estos todos son espacios en blanco con posibilidad de llenado. Para mí, primer movimiento que se nos podría dar sería un movimiento de corrección, mantenerse por aquí, viendo lo que salgan los reportes de ganancia que tenemos de las empresas. A ver, por ejemplo, tenemos esta semana reporte de ganancia. El día importante tendríamos el miércoles Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Qualcomm y Ford. Ford no va a mover el mercado, pero estas 4 grandes o 5 de acá pueden mover claramente el mercado. Después para el día jueves tendríamos Apple y SanDisk y Western Digital, todas las del sector semiconductores y de fabricación de discos duros. Y después para finalizar tendríamos las empresas del sector de petróleo, ExxonMobil y Chevron. Eso sería lo más importante que podríamos tener en movimientos. Entonces retornamos al Standard & Poor's. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Si vemos el SPY, para mí el primer movimiento se podría dar producto de los reportes de ganancia. Podríamos ver que podríamos tener una pequeña escalada y después nuevamente retroceder. Para mí, el primer movimiento correctivo se podría dar a la señal de los 690, a venir a cerrar este gap que tenemos en este momento. Por ahora los podríamos mover tambaleando por aquí, movimiento zigzagueando de, por ejemplo, esto. Aquí podríamos estar moviendo desde aquí a abajo, arriba, por aquí, pero la posibilidad de venir a caer está claramente que podríamos venir a buscar los 690. Con el Nasdaq muy similar. Podríamos venir a buscar un movimiento. ¿Se podría dar un movimiento alcista un poquito más arriba? Sí, probablemente, pero la posibilidad de retroceder para mí nuevamente al alto sería 636. Si rompemos los 636, para mí la segunda línea podría ser los 620. Corrección solamente, tendencia bajista por ahora, estamos claramente una tendencia alcista. Sí, se podría dar movimiento, por ejemplo, vamos a ver esta línea de aquí y sería... Primera corrección, 636. Segunda, 620. Eso sería en el Standard, en el Nasdaq. El SPY muy similar. Primera corrección sería 697. Segunda corrección, segundo gap acá, 685. Si miramos el Dow Jones no alcanzó en este super rebote a alcanzar los altos históricos como lo había hecho anteriormente, quedando con varios gaps que podríamos venir a buscar. Por mí estamos más cerca de venir a llenar el gap de los 486, 88, que posibilidad de venir a buscar altos históricos por ahora. Entonces, movimiento que se podría dar en el Dow Jones, podríamos hacer movimiento bajista primero, eso se podría dar con posibilidad de venir a atacar los 436, eso se podría dar el IWM. Por ahora tendríamos que ver que se le está acabando la tendencia, se está moviendo en lateralidad, lo que podría ser el Standard & Poor's y venir a llenar los
270, este gap que tiene aquí. De mantenerse aquí, podríamos venir a atacar el gap de acá abajo de esto sería la altura de los 265. Eso podríamos tener por ahora. Vamos a mirar Bitcoin. Y vamos con Bitcoin para saber cómo se encuentra la criptomoneda. Y con esto concluimos. Está Bitcoin trabajando sobre los 76.000. Se está manteniendo. No romper este sector por ejemplo, el sector de los 75.000, la probabilidad vendríamos a buscar los 71. Más allá de eso, por ahora no veo una bajada más grande. Por ahora veo que podríamos retornar a los 71.000. Si rompe los 75 por ahora, eso es lo que podríamos ver. Se mantendría sobre esta señal. Podríamos atacar nuevamente los 84, pero veo poco probable que se pueda producir eso, lo cual la tendencia sería, vamos primero a los 71 o incluso a los 70.000. Eso se podría dar por ahora en BTC. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente reporte. Saludos.